Hola, buenos días. Agradezco muchísimo la invitación al grupo Parquimón que ha organizado esta charla. Espero que el contenido pues, sea a la altura de las expectativas de todos ustedes. Está pensada sobre todo para pacientes con un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Yo les presentaré mi personalísimo punto de vista como odontóloga clínica. Eh, Espero poder transmitir con claridad en el lenguaje. Yo soy de madre lengua castellana, como saben, pero vivo muchos años en Italia. Algún error lingüístico me puede escapar. Eh, Podemos hacer las preguntas si escriben en el chat al final de la charla, podemos revisarlas, ¿ok? Pueden escribir en el chat las preguntas que quieran hacer y las miramos al final. Los problemas que se pueden presentar en boca pueden estar asociados directamente a la evolución de la enfermedad, pero también asociadas a los efectos colaterales de los fármacos anti-Parkinson. Primero, hablemos de la caries dental. La caries dental es una infección. Es una infección bacteriana, normalmente sobre las superficies de los dientes hay una capa de azúcares, de polisacáridos permanente, que son el substrato nutricional de las bacterias que normalmente se van acumulando sobre las superficies dentarias. Por ejemplo, en este primer gráfico, esta línea amarilla sobre los números es esa capa de azúcares que es el substrato nutricional de las bacterias sobre el cual poco a poco se van acumulando diferentes capas de células y de bacterias hasta formar una estructura compleja muy patológica que se llama la placa bacteriana, en la que finalmente termina por ser impermeable a la entrada de las sustancias inmunológicas que provienen de la saliva. Estas bacterias tienen una característica, son acidógenas y acidogénicas. Acidógenas porque necesitan un ambiente ácido para reproducirse y acidogénicas porque a su vez producen ácidos muy fuertes capaces de disolver los tejidos duros de los dientes hasta llegar a la pulpa dentaria. Este es el concepto de la caries dental. En los pacientes con Parkinson se pueden presentar con mayor frecuencia las caries dentales en una forma más agresiva. Esto seguramente estará asociado a la dificultad manual para remover esa placa bacteriana, para remover el estrato nutricional que las bacterias necesitan para reproducirse. Porque la técnica de cepillado más eficaz indica una técnica que realice un movimiento vertical del cepillo con una angulación de 45 grados del cepillo respecto al diente y que ejerza un movimiento de barrido hacia el exterior, del barrido de la placa bacteriana y de los residuos alimentarios hacia el exterior, con una presión tal que logre ejercer ese barrido, pero también ejercer un masaje a las encías. Cuando hay dificultad motoria, normalmente el paciente tiende a hacer un movimiento horizontal, no de barrido, sino de transporte de los residuos alimentarios y de la placa bacteriana hacia un lado y otro de la boca, ¿sí? Y además, este movimiento, no siempre coordinado, puede ejercer un trauma a las encías. Y las encías es un tejido que no se defiende bien ante el trauma de fricción
Y en este modo, si recibe el trauma durante el cepillado, normalmente tiende a defenderse retraéndose, bajándose en altura. La limpieza de los espacios interdentales también requiere una técnica y una manualidad específica. Y es muy, muy importante realizarla porque entre los espacios interdentales crecen bacterias que son más patológicas, más destruyentes, bacterias que viven sin oxígeno, o sea, son anaerobias, y produciendo lesiones que son de más difícil diagnóstico. Estas son las caries que se ven cuando se realizan las radiografías. Muchas veces no son sintomáticas y muchas veces el diente comienza a tener sintomatología cuando la lesión cariosa es mucho más profunda. Otra circunstancia que favorece la producción de caries en los pacientes con enfermedad de Parkinson es la xerostomía, la boca seca, alteraciones en déficit de la producción salivar. ¿Por qué? Porque faltando la saliva, el pH de la boca disminuye, se forma un ambiente ácido. Y recuerden que las bacterias que producen la caries necesitan de un ambiente ácido para reproducirse y para actuar. Otro problema que puede ser común en los pacientes con Parkinson es la sensibilidad dentaria. La sensibilidad dentaria que se puede producir a este nivel de los cuellos de los dientes o también en las superficies masticatorias. A nivel de los cuellos de los dientes se presenta cuando la encía se retrae, deja descubierta el cuello del diente que ya no tiene esmalte, sino tiene cemento radicular y que puede ser hipersensible a este punto, como también lo puede ser en las superficies masticatorias cuando no hay esmalte dentario o hay una reducción en el espesor del esmalte dentario. Recordemos que el esmalte dentario no está inervado, pero la dentina y el cemento radicular sí lo son. Entonces, cuando la dentina y el cemento radicular están expuestos, son hipersensibles. Otra situación con la que nos podemos encontrar son las alteraciones de la producción salivar, o por defecto, que se llama xerostomía, o por exceso, que se llama cialorrea. Cuando hay alteraciones de un tipo o del otro en la función salivar en la boca, hay muchísimos problemas. Realmente la saliva es una secreción importantísima para el equilibrio de la boca. Basta entender cuál es la composición de la saliva. La saliva es sobre todo agua, por lo cual la saliva realiza un lavado mecánico de la placa y de los residuos alimentarios. Humecta y lubrica las mucosas. Las mucosas lubricadas pues permiten una normal función en la fonación, en la deglución, en la percepción de los sabores, en la masticación de los alimentos. Y las superficies húmedas están protegidas ante el trauma físico de la temperatura y de la consistencia de los alimentos. En la saliva también hay electrolitos, que es lo importante para la acción buffer de la saliva, que es la neutralización del pH, la neutralización del ambiente de la boca, de la acidez de la boca, depende de la acción de la saliva. En la saliva también hay sustancias minerales que ayudan a la remineralización permanente de los dientes. Hay glicoproteínas, azúcares, que sabemos que es la base de la placa adherente, que es el sustrato nutricional de las bacterias, pero también estas ejercen una acción protectiva como de moco, que protegen los tejidos blandos de la boca. En la saliva hay
elementos inmunitarios. Están todas las células del sistema inmunitario, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, y también hay anticuerpos. En la saliva hay enzimas que son de tipo, las enzimas digestivas, que son las importantísimas para la primera fase de la digestión de los alimentos. Es importante saber que la digestión de los alimentos no inicia en el estómago, inicia en la boca, gracias a la acción de las enzimas salivares. Pero también hay enzimas que tienen una acción antibacteriana. Entonces, el sistema defensivo que ofrece la saliva es un sistema complejo e importante. Hay células provenientes de la descamación de las mucosas y las células inmunitarias que ya les comentaba, y hay otra infinidad de elementos como hormonas, como vitaminas, hay microbios, porque la boca no es una cavidad estéril, lo sabemos, y la saliva mucho menos, ¿no? Pero hay un cierto equilibrio en el que, a pesar de haber microbios, no siempre hay la manifestación de una infección, no siempre hay enfermedad. Entonces, todo esto para explicarles que la función de la saliva es fundamental por la composición de la saliva, pero también la cantidad de saliva es importantísima. Nosotros debemos producir más o menos un 1,5 litros de saliva al día para poder cumplir todas las funciones. Los pacientes que tienen la boca seca, que tienen xerostomía, pueden presentar síntomas de disfonía, de problemas de deglución, pueden presentar halitosis, que es el mal olor en boca, pueden tener mayor predisposición a lesiones de aftas, de úlceras, dolor en las mucosas, mayor predisposición a problemas de caries o de enfermedad periodontal o de infecciones de tipo micótico como la cándida o virales. Las mucosas tienden a descamarse, puede haber pérdida del gusto, dificultad para llevar las prótesis removibles, porque las prótesis removibles crean una compresión en las mucosas, y las mucosas secas son mucho más frágiles y normalmente se crean lesiones por compresión, lesiones de decúbito. Y por último, los pacientes con xerostomía duermen mal por el estímulo nocturno de la sed. Hay muchísimos fármacos de diferente naturaleza que pueden producir sequedad en la boca. Los anticolinérgicos, por ejemplo, que se utilizan en la enfermedad de Parkinson, pero también fármacos de tipo antidepresivos, antihistamínicos, anorexizantes, opiáceos, los betabloqueantes, diuréticos, benzodiazepinas. Hay muchísimos fármacos que como efecto colateral producen la xerostomía. En cuanto a la ciorrea, que es el problema contrario, puede estar asociado por dos motivos, o porque hay una disfunción en la transmisión nerviosa a nivel de las glándulas y no hay control en la producción de la saliva, pero en el Parkinson sobre todo está asociado a la disfagia, que es a la dificultad en la deglución. No siempre es que hay mayor producción de saliva, sino que la saliva no se deglute y se acumula. Esta es la ciorrea. El paciente con ciorrea, con mayor producción de saliva o con dificultad en la deglución de la saliva, puede tener problemas en la fonación, en las relaciones sociales, porque es un síntoma fastidioso, en la percepción del gusto de los alimentos, y con mayor frecuencia puede presentar lesiones a nivel de los ángulos de la boca, a este nivel, porque la saliva irrita la piel se fisura y fácilmente se sobreinfecta o por bacterias o por cándida.
en cuanto a la enfermedad periodontal es la inflamación y sucesiva infección de los tejidos. Perio significa alrededor del diente. Al inicio puede afectar solo la encía y se habla de una gingivitis, pero después puede afectar los otros tejidos de sostén del diente, que es el hueso alveolar, el ligamento, el cemento radicular. Y con el tiempo, pues se va a destruir ese tejido de sostén del diente. El diente va a tener inestabilidad, movilidad y puede ser una de las causas de la pérdida dentaria. Porque sucede como sucede con una planta, si quitamos alrededor de la raíz de la planta la tierra, con el tiempo la planta va a perder estabilidad y puede perderse, ¿no? Hay tres causas de la enfermedad periodontal. Una son los factores genéticos y ante eso pues no podemos hacer nada, no podemos intervenir. La segunda causa son los factores inmunitarios y en eso sí que podemos intervenir tratando la serostomía, ¿no? Y el tercer factor causal de la enfermedad periodontal son los patógenos, es la placa bacteriana y ante eso debemos y podemos intervenir, eliminando el sustrato nutricional de las bacterias con todos los mecanismos de limpieza de los dientes. Eliminando el sustrato nutricional de las bacterias, disminuimos la capacidad patógena de las bacterias y por lo tanto, pues protegemos la boca de caries dental y de infecciones como la periodontitis. Hay algunos factores agravantes de la enfermedad periodontal, por ejemplo, el tabaquismo, el hábito de fumar. Y por ejemplo, también la formación del sarro. El sarro es la calcificación de esta placa bacteriana con el cual se potencia la capacidad destructiva de los tejidos. Aquí tenemos un ejemplo de una gingivitis en la que solo está involucrada la encía y de una periodontitis en el que no solo está involucrada la encía, sino el hueso alveolar, los tejidos de sostén del diente. Aquí tendremos dientes hipersensibles porque los cuellos están descubiertos. Tendremos dientes inestables porque los tejidos de sostén del diente están perdiéndose, ¿ok? Ojo, con las encías que sangran. Las encías que sangran es el primer signo de gingivitis y normalmente los pacientes cometen un error. Me sangran las encías, ese lugar yo no lo toco o lo cepillo más delicadamente. Es un gran error porque ya está instaurado un proceso inflamatorio que si dejamos acumular placa bacteriana, pues la infección va a progresar y puede terminar en una progresión a una periodontitis. Por eso yo le digo a los pacientes, donde sangran las encías deben cepillar más agresivamente, deben remover con más agresividad esa placa bacteriana, aunque sangren las encías. Bueno, hablemos de las aftas. Las aftas es esa condición de las mucosas que con mayor tendencia a formar estas úlceras que se forman en la mucosa de los labios, en la mucosa de los carrillos, en la lengua, incluso en la faringe. Son úlceras muy dolorosas que afectan todas las funciones de la boca. Como la fonación, la masticación, y tienen muchísimas causas y muchísimos factores predisponentes. Por ejemplo, alergias, procesos que crean inmunosupresión, el estrés está asociado a las aftas, trauma, estados de desnutrición, el tabaquismo, muchísimos fármacos también producen aftas.
Y en los pacientes con Parkinson que tengan serostomía, también se observa mayor predisposición en la formación de aftas porque falta la mucina, que es una proteína que protege las mucosas. ¿Ok? Bueno, y las infecciones en boca, yo hablaré de las más frecuentes, que son las infecciones por virus herpes simple o las infecciones por cándida. Estas lesioncitas, el paciente las reconoce, incluso hasta sabe autotratarlas. Estas lesiones también las puede reconocer el paciente, es una cándida albicans, y si no la reconoce, por lo menos se alarma y consulta al profesional. Pero este tipo de lesiones que son muy comunes en los pacientes que llevan prótesis móviles son infecciones por cándida, una candidosis eritematosa, o estas lesiones que son quelitis angular, que es una sobreinfección cuando por diferentes motivos se fisuran los ángulos de la boca. Cuando el paciente tiene problemas en la producción de saliva, cuando tiene serostomía, la saliva tiende a ser en menor cantidad y más espesa, donde la concentración de la parte mineral, carbonatos y fosfatos, es mayor y se pueden formar cálculos, cálculos que pueden obstruir los ductos de las glándulas salivares o parcialmente o totalmente, ¿ok? En cuanto a alteraciones masticatorias, pueden ser secundarias a diferentes problemas que pueden presentar los pacientes con Parkinson. Por ejemplo, las disfunciones salivares, la hipotonía de la lingual, problemas de disfagia, pérdida del gusto o hipotonía en otros músculos faciales que no necesariamente sean los músculos masticatorios. Pero atención, las alteraciones masticatorias sobre todo están asociadas a la pérdida precoz dentaria. Yo les quiero enfatizar en el concepto de la importancia de la masticación eficaz que determina la adecuada nutrición. Es importante que nosotros como pacientes colaboremos en modo de no llegar a la indicación de una extracción de un diente. No es verdad que vía el diente, adiós al diente y adiós al dolor. Muchas veces la pérdida dentaria complica y genera otro tipo de problemática en los pacientes. Bueno, y la pérdida del olfato y del gusto, pues sabemos que en la enfermedad de Parkinson se puede presentar alteraciones en el sentido del olfato, que muchas veces es diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, y generalmente va acompañado con alteraciones del sentido del gusto, que se pueden manifestar con alteraciones en la percepción de los sabores básicos o la percepción que olores y sabores sean desagradables cuando en realidad no lo son. Muchísimos fármacos también producen alteraciones del gusto. Algunos antibióticos, por ejemplo, las tetraciclinas son famosas porque crean sabor desagradable en la boca, pero también algunos anticolinérgicos, incluso algunos que se utilicen en el Parkinson, antihistamínicos, antidepresivos, casi todos los antineoplásicos producen alteraciones del gusto. Pero hay otros factores no farmacológicos que pueden alterar el gusto, como el tabaquismo, el alcoholismo, la escasa higiene oral, el reflujo gastroesofágico y algunas carencias nutricionales. O también algunas reconstrucciones mecánicas en los dientes o las prótesis metálicas que se han realizado en diferentes momentos de la vida del paciente, o sea que se han realizado en metales diferentes, a veces generan fuerzas galvánicas donde la saliva es el conductor y eso crea una especie como de sabor metálico disuelto en la saliva.
Por último, la serostomía, si no está tratada, puede crear una atrofia irreversible de las papilas gustativas. Bueno, hablemos del bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Pues el bruxismo es la hiperactividad de las fibras musculares de los músculos masticatorios. Pues en el movimiento de masticación, pues hay la apertura y se abre y se cierra la boca y se crean movimientos laterales. En esta función, cuando se abre la boca, se contraen ciertos músculos y se relajan otros. Y cuando se cierra la boca, sucede al contrario, porque son músculos antagonistas. Los músculos que se han relajado se contraen y los que se han contraído se relajan. Pero ¿qué sucede en el bruxismo? Que no hay una relajación completa de los músculos cuando se deben relajar, se acumula tensión muscular, esa tensión muscular puede generar en espasmos musculares que pueden crear disfunción, por lo cual el bruxismo produce alteraciones en la masticación, produce dolor facial, puede producir síntomas que se pueden confundir con síntomas auriculares. El bruxismo produce desgaste dentario, entonces aunque sensibilidad, hipersensibilidad en los dientes, puede producir alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular, que es la articulación esa que está delante del oído, que es la que permite el movimiento de la mandíbula. En el bruxismo son frecuentes las fracturas dentarias, las fracturas de las reconstrucciones de los dientes o las fracturas de la parte no metálica de la prótesis. En el bruxismo, a nivel de los cuellos de los dientes, salta literalmente el esmalte, creándose cavidades que el paciente puede confundir por caries dental, pero no, son problemas del esmalte dentario que no resiste la presión que se ejercen cuando el paciente bruxa. Hay dos tipos de bruxismo, o el bruxismo de rechinamiento, en el que hay movimientos laterales de la mandíbula y el paciente produce ruido, o el bruxismo de apretamiento, en el que muchas veces no está diagnosticado, ¿sí? El paciente niega de ser bruxista porque no hace ruido. Él dice, yo no hago ruido cuando duermo, pero no, es otro tipo de bruxismo que crea igual daño a los tejidos que el bruxismo del rechinamiento. Y hay muchísimos factores que determinan el bruxismo. El primero, en absoluto, es el estrés emocional. La maloclusión también puede producir o empeorar el problema de bruxismo. ¿Por qué? Porque si no hay un engranaje perfecto entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, se crean microdeslizamientos que la mandíbula hace para encontrar ese engranaje perfecto, y eso multiplicado por tantas veces al día crea tensión muscular. Y por último, pues los movimientos involuntarios que se presentan en el Parkinson y que involucren los músculos faciales, pues también puede ser una causa que genere o que favorece el bruxismo. Bueno, cuando yo hablaba de la disfunción de la articulación temporomandibular, la articulación temporomandibular es esta articulación que se presenta delante de la oreja y que permite la movilidad de la mandíbula, ¿sí? Ahora, aquí es importante una cosa. Hay un equilibrio entre la oclusión, entre el engranaje de los dientes, entre la función de los músculos y la disposición y actividad de los músculos masticatorios. Y el tercer elemento es la articulación mandibular. Debe haber un equilibrio entre oclusión, músculos y articulación. Cuando hay algún problema a nivel de la oclusión por pérdida dentaria, de nuevo insisto,
es importante mantener y asegurar una oclusión dentaria equilibrada. Cuando sucede algo en el equilibrio entre los dientes, pues se estimula una alteración en el tono muscular de los músculos. Y cuando el tono muscular, cuando los músculos funcionan mal, cuando están hiperactivos, hay alteración en la dinámica de la articulación temporomandibular, en el movimiento de los componentes de la articulación temporomandibular. Y cuando existe ya compromiso de la articulación temporomandibular, se pueden presentar muchísimos síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza o dolor en la cara, sobre todo en la parte de las sienes y en la parte de la nuca. Se puede presentar o percibir acufenes, vértigo, náusea, sensación de pérdida del oído o la sensación de que el oído está tapado. Puede haber dolor referido a los dientes. Puede haber dolor en el fondo del ojo, sensibilidad a la luz, la sensación de pesadez en los ojos o de irritación a los ojos. Puede haber, el paciente describe como dolor a la mandíbula. No duele el hueso de la mandíbula. Duelen los músculos que están en espasmo. Y puede sentirse ruidos en la articulación temporomandibular tipo clic, que son la manifestación de alteraciones a nivel del menisco de la articulación, cuando el menisco de la articulación está luxado. Puede haber dolor por tensión muscular, que se puede referir a la parte cervical, a los hombros, incluso al brazo. En cuanto a la disfagia, es otro problema que se puede presentar en la enfermedad de Parkinson, que implica la dificultad de deglutir alimentos o la saliva, y se presenta cuando hay alteraciones en las señales nerviosas, cuando hay alteración en el tono muscular o cuando hay descoordinación en los músculos que participan en esta función. Y sobre todo, cuando hay alteraciones en la función de la lengua. La lengua es un músculo prácticamente, es un órgano prácticamente muscular. Piensen que la lengua lo forman 17 músculos. La lengua tiene en la deglución una función importantísima porque debe ejercer una presión adecuada sobre el paladar, debe ejercer movimientos laterales para formar, junto con los dientes, de nuevo la importancia en mantener una dentadura sana, y junto con la saliva forman el bolo alimentario, y con un movimiento coordinado pasa el bolo alimentario hacia la faringe. Esa es la descripción bastante general de la función de deglución. Pero cuando hay alteraciones a nivel de la lengua y hay alteraciones en los movimientos de deglución, el número de movimientos deglutorios son menores, ¿sí? La consistencia y la dimensión del bolo alimentario que pasa a la faringe será inadecuado. La velocidad de los reflejos defensivos están alterados. Y la limpieza que hace la lengua, que parece una cosa banal y poco importante, en cambio es importantísima, la limpieza que hace la lengua cuando terminamos de masticar es inadecuada e insuficiente. Por lo tanto, ¿qué sucede en la disfagia? La saliva tiende a acumularse. Puede pasar a la faringe alimentos y provocar episodios de sofocamiento, ¿no? De diferente gravedad. La primera fase de la digestión, que se realiza en la boca, acuérdense cuando hablábamos de las enzimas de la saliva, la primera fase de la digestión será deficiente, por lo cual pasará al estómago los alimentos sin realizar la primera fase de la digestión. Y esto retarda el vaciamiento gástrico. Y sabemos que este factor es importante
en el metabolismo del levodopa. También el depósito de los alimentos que queda entre los dientes, pues favorece la producción de enfermedad periodontal y de halitosis. Y la asunción de los líquidos y la asunción de las compresas estarán comprometidas, y esto es importante en los pacientes que tienen un tratamiento farmacológico vía oral. Pues el paciente ante el odontólogo, ante este problema, pues puede intervenir poco en el tratamiento de la disfagia, pero sí tiene un papel importante en el diagnóstico. Y si, por ejemplo, no está considerado en el diagnóstico, puede avisar al neurólogo o enviar al paciente al logopeda, que realizará un programa de fisioterapia, hará una valoración individual, obviamente, sobre el problema, y realizará un programa con una serie de ejercicios ayudándole a adquirir técnicas de compensación y de procesos adaptativos, mejorando la sensibilidad y la funcionalidad de todos los órganos que participen en el acto deglutivo. Atención, muchísimos de estos ejercicios el logopeda los recomienda utilizando gomas de mascar o caramelos. Ojo con recordarse de utilizar productos no azucarados, porque podemos mejorar el problema de la disfagia, pero podemos empeorar, y de mucho, el problema de la caries dental. En cuanto a los problemas de fonética, al igual que la disfagia, las alteraciones de la función lingual o alteraciones de la saliva o el compromiso de los músculos faciales o las mismas alteraciones neurológicas, todas las condiciones presentes en la enfermedad de Parkinson puede llevar a dificultades lingüístico-comunicativas. Es un campo que no le pertenece al odontólogo, pero es un aspecto que el odontólogo debe considerar en la relación que instaure con el paciente. De nuevo, si no hay un diagnóstico de problemas fonéticos, pues se puede comunicar al neurólogo que maneja al paciente o al terapista, al logopeda que maneja los pacientes, para incluir en su tratamiento ejercicios que mejoren la fonación.